Todavía existen empresarios creyendo que hay cuentas no fiscales. La realidad es que peso que entra a tu cuenta, si tienes una actividad empresarial, lo tienes que facturar. Es un mito el decir que puedes llevar una empresa todo el tiempo con pérdidas. Y de broma te le ponen en el concepto pago de servicios, ya te imaginarás de aquellos, ¿no? O sea, eso es un delito. Bienvenidos al nuevo episodio de La Pregunta que Nadie Hace con su host favorita, Iris Pozo. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante que todos los empresarios vivimos día con día, pero que muy pocas veces nos atrevemos a hablar en público con demás empresarios, o nosotros mismos nos vamos causando o más dudas, más suposiciones, errores que vamos haciendo con la práctica que pensamos que son reales o normales o que están bien hechos, pero que la verdad es que no. Y por eso el día de hoy traemos un especialista que no solamente sabe en lo teórico, sino en la práctica. Y lo hace día con día. Jorge Corona, bienvenido por acompañarnos el día de hoy aquí. Voy a hablar un poco acerca de ti, te voy a presentar para que toda nuestra audiencia te conozca. Jorge Corona es contador público bilingüe, maestro en Derecho Fiscal, con formación en Contabilidad Internacional en Estados Unidos y Alemania, y además socio fundador y director de la Consultoría del Bajío, una firma que ha acompañado a empresas en la toma de decisiones fiscales, financieras y estructurales, donde lo importante no es solo cumplir, sino hacerlo bien desde la estrategia. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto participar con ustedes y por supuesto estamos aquí para darle. Muy bien. Y bueno, para iniciar un poquito, darle contexto a la plática, tú que has estado tanto en empresas, has participado en distintas sectores, empresas estructuradas y empresas no estructuradas. ¿Cuál ha sido el error que has percibido entre estas empresas? ¿Qué prácticas financieras o fiscales llevan que ellos creen que son correctas, pero que realmente es un mito? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, que no solo la voy a abordar hacia los empresarios o hacia las empresas, la voy a abordar hacia un contexto generalizado. ¿Por qué generalizado? Porque hoy en día, tal cual lo dice el título de este podcast, mitos y realidades, todavía existen empresarios creyendo que hay cuentas no fiscales. Entonces, eso es un mito. Hoy en día, literalmente, en serio, y yo se los digo, a ver, ¿cómo que me estás diciendo que existe una cuenta no fiscal? No, eso no es verdad. Al final del día, lo que nosotros tenemos son cuentas fiscales. ¿Por qué se les llama fiscales? Porque son cuentas fiscalizables. Oye, pero es que mi RFC no viene. Y ya por ese hecho, ya no viene en el estado de cuenta y ya no me pueden fiscalizar. No, realmente eso ya es un mito. La autoridad tiene distintas maneras de fiscalizarte. Mediante tu domicilio fiscal, tu CURP, mediante tu propio domicilio personal, tu nombre completo, correo electrónico, RFC. Entonces, yo creo que ese es el error más común, no solo de empresas, sino en general de la población, en donde dice, oye, ¿sabes qué? Para mí, yo tengo mi cuenta fiscal y mi cuenta no fiscal. No, realmente eso hoy en día ya no existe. Entonces de nada sirve abrir, que nos digan, abre de Mercado Pago, abre de Arcus, no te las van a fiscalizar, no se van a dar cuenta. Correcto. Mira, Totalmente falso. es totalmente falso, tan así que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Banca y de Valores protege tus inversiones hasta cierto monto. Para que te des una idea, existen cuentas que se acaban de crear digitales. Esta, ¿cómo se llama? ACA o... Bueno, hay muchos Arcus, No, Plaza, por ejemplo, esa es la que se me viene a la mente, que no te genera un rendimiento por el dinero que tú tengas ahí. Bueno, el dinero que tú tengas invertido con la Comisión Nacional de Banca y de Valores, al no estar regularizada en su totalidad, solo te protegen hasta 200,000 pesos. Vamos a suponer que alguien tiene $500,000 y se va a la bancarrota, no. Bueno, la Comisión Nacional de Banca y de Valores solo te protege hasta 200. Entonces, ahí es donde viene el sentido o la congruencia de lo fiscal o no fiscal. Si fuera algo no fiscal, pues la Comisión Nacional de Banca y de Valores no te protege nada. Entonces, realmente, este es un ejemplo de que todas las cuentas son fiscalizables, no un mercado pago, o sea, todas. todas. Al final del día,
va a llegar en algún momento en donde dependiendo mucho del monto que tú manejes, va a llegar a votar. Entonces es un mito que digan que no se puede fiscalizar. Y otro mito que es muy común entre muchos, ¿facturo o no facturo? ¿Transfiéremelo o no transfiéremelo? ¿Fue en efectivo o no? ¿Qué pasa? O sea, es totalmente Muy bueno, buena malo, pregunta. no facturar, es bueno, Fíjate, ¿qué trae consigo? ¿Qué consecuencias o beneficios? la única realidad hoy en día que lo que la autoridad no puede rastrear en su totalidad, porque sí puede rastrear, más no en su totalidad, es el efectivo. Te voy a dar un ejemplo. Oye, Jorge, ¿cuánto me cobras por este podcast? Pues ¿sabes qué? Te voy a cobrar 5,000 en efectivo y no te los facturo. Bueno, al final del Porque es día, de cuates. porque es de cuates. Exacto, pero no, cero costo, es cero costo. Realmente, al final del día, ese dinero llega a mis manos íntegro. Yo no lo voy a depositar. Yo en qué me lo puedo gastar en lo que vaya a gastar al Oxxo, en la gasolina, en ropa, en ve tú a decir mil cosas que no interesa para mí hacer deducibles. Al final del día, yo no reporto ese ingreso y yo no facturo ese ingreso. Pero ¿qué pasa? Y también es una muy mala praxis de las empresas. Y fíjense, tomen nota por ahí los que estén viendo este podcast. Artículo 7 bis de la Ley Federal de los Derechos al Consumidor. Neta, anótenlo, porque insisto, mucha gente o cuántos locales llegamos, ¿quieres factura? Es más IVA. Eso es una mala práctica, porque el artículo que les acabo de citar, más aparte un documento por parte del SAT y de las malas prácticas dice que el aumentar el IVA es una mala praxis y pueden denunciarte. Y total, el SAT te cobra barato. Profeco no, la multa puede ser muy cuantiosa por una denuncia de esta índole. Oye, que si me pagas con tarjeta te voy a aumentar el 3%. Eso tampoco está permitido. Entonces, al final del día, si tú me dices, oye, sí, transfiérame el dinero, yo tengo dado de altas actividades empresariales en mi RFC, entre o no entre el dinero, al final, mejor me corrijo, factures o no facture ustedes, sea así que me lo requieran, al momento que cae en mi cuenta, en ese momento yo lo tengo que facturar. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia es que la factura va a tener dos sentidos. O sea, ir disposo público en general o ir disposo a tu RFC directo. Ese es el doble sentido que se tiene. Quien te pida la factura y quien no te pida la factura. Si alguien me dice, oye, ¿cuánto cobras por una asesoría de una hora? Pues digo, no soy abogado, pero tal cual cobro como si fuera abogado y me permito decir que hasta incluso más caro que algunos. Yo la hora por asesoría la cobro en 2,320 y bien incluido. Entonces, me pidan factura o no me pidan factura, para mí es el precio el mismo, exactamente. Ya si me dicen, te pago en efectivo, bueno, ahí sí te descuento el IVA para que veas, pero es en efectivo, no va a ingresar a una cuenta bancaria, no va a tener una trazabilidad fiscal. Ese es el mito y esa es la realidad. La realidad es que peso que entra a tu cuenta, si tienes una actividad empresarial, lo tienes que facturar. Si no la tienes, pues obviamente no se factura. Ahí ya vienen muchas cosas, por ejemplo, también mitos o bromas, vamos a verlo por este lado, o sea, gente que te dice, oye, págame lo de lo que me tocó en esta noche de mis cheves y de que salimos al antro, y de broma te le ponen en el concepto pago de servicios, ya te imaginarás de aquellos, ¿no? O sea, eso es un delito. Y al final, sí, claro, es un delito y al final del día llega a conocimiento del SAT. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa clase de conceptos que ponemos en las transferencias. Oye, el clásico, préstamo o pago a fulanito. Eso. Mira, al final del día, si es un préstamo, sí es un préstamo y que te lo pongan tal cual un préstamo. No te van a venir a revisar por un préstamo 5,000, 50,000, tal vez, quizás ni siquiera. Yo te diría de 100,000 pesos en adelante, ya haz un contrato de mutuo con interés simple. Ya cantidades muy cuantiosas, ya viene un tema que es ratificar ante notario, ya son otros temas, pero por ejemplo, si viene un préstamo de tus papás, pues un donativo, o sea, poner el concepto real, ¿sabes? Pero no jugar con los conceptos, porque al final del día sí llegan a revisiones por parte de la autoridad. Al final del día, si el dinero entra a una cuenta, que todas las cuentas ya son fiscalizables, insisto, pues si te van a pedir factura, la factura va a ir hacia dos sentidos, hacia público en general o hacia la persona que te pidió la factura.
Entonces, realmente la única manera hoy en día para contestar concretamente esta parte es el efectivo. Y el efectivo hasta cierto punto, porque si tú vas y compras una pieza de relojería que cuesta más de 50,000 pesos, ¿De dónde provino? exactamente. Palacio de Hierro, Liverpool, MWAT, y te puedo citar mil tiendas que comercializan esta clase de relojes, ellos están obligados por la ley de recursos de procedencia ilícita y de lavado de dinero a informarlo. Entonces, esa es otra arma o herramienta que tiene la autoridad para hoy en día poder fiscalizarte. Artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, que te habla de discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal es gastar más de lo que tienes. Entonces, si yo voy y compro piezas en efectivo, te va a botar. Claro. Eso en algún momento algo no coincide. Correcto, y estamos hablando no solo de relojes, estamos hablando de joyería, estamos hablando de arte, estamos hablando de terrenos, de carros, y así te pudiera citar muchos ejemplos que tienen umbrales. Y si, por ejemplo, en una visión de un empresario que diga, bueno, tengo una visión en 10 años, 5 años, ¿cuál sería su mejor estrategia fiscal para irse formando, llegar a ese punto estructuralmente, fiscalmente de la manera correcta? ¿O qué es una estructura financiera correcta? Porque muchos pensamos es, bueno, ya presenté mi declaración, ya pagué mis impuestos, ya mi contador me entregó ciertos balances, ciertos estados de cuenta, pero en sí no sabes nada, te quedas igual. ¿Qué es una estructura financiera correcta? ¿Cómo la podemos identificar o cómo podemos llegar a ella como empresarios? Mira, para no entrar en tanto tecnicismo, me pudiera atreverte a decir que una estructura financiera correcta parte sobre 2 puntos. El primero y el más importante, para ser un buen asesor fiscal, tienes que ser un buen asesor financiero. Y muchos pseudofiscalistas no ven eso. Ok, partiendo sobre esto, es un mito el decir que puedes llevar una empresa todo el tiempo con pérdidas. Pérdida, pérdida, pérdida. O sea, vas a decir, caray, el SAT no gana nada. ¿No traga esta persona o qué? O sea, se la vive con pérdidas. Pues, la cañón, no tiene sentido. Tiene sentido y tiene congruencia que a lo mejor en tu primer año y en tu segundo año partas con pérdidas. ¿Por qué? Porque estás inyectándole al negocio. Pero a partir del tercer y cuarto año es saludable financiera y fiscalmente pagar impuestos. Por ejemplo, tu servidor, yo tengo actividad empresarial y tengo diferentes regímenes. Y por supuesto está que de repente me quiero comprar 2, 3 cositas que no son deducibles. Van a mi cuenta de gasto no deducible, pero se sale de mi cuenta, se paga de mi cuenta. Al final del día se registra. Entonces, sí estoy teniendo y sí estoy manteniendo mi vida con mis actividades empresariales, pero no es de que, híjole, cerré el año con una utilidad de 50,000 pesos y me acabo de comprar un terreno de 1,000,000, dices, oye, ¿qué onda? No hay congruencia. Entonces, hacia allá tienes que llevar el perfil del empresario, a cambiarles el chip de que tienes que contribuir al gasto público de manera equitativa, como tal cual te lo marca la Constitución. Artículo 31, fracción cuarta, y es más, los invito para que vean que todos los artículos que dije no me equivoqué. Bien puntuales. Entonces, en el 31, fracción cuarta, te dice que hay que contribuir y está bien, tienes que pagar. Porque al final del día, si pagas, es reflejo de utilidades. Pero ¿cómo hacemos que los empresarios cambien esta estrategia? ¿Qué es una estrategia fiscal al final de cuentas? Cuando eres empresario empiezas a crear estrategias de crecimiento, estrategias de venta, diferentes estrategias y la fiscal es la última. Es correcto. Al final del día, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una empresa que tiene exceso de flujo cada mes, quiere decir que vende muy bien y al final de cada mes, después de hacer su cierre, tiene que pagar muchos impuestos. Entonces, ahí se pueden buscar, por ejemplo, arrendamientos financieros, buscar el hacer deducible cierta clase de vehículos y no impactar el bolsillo del cliente y hacerle llegar de vehículos de alta gama. Y digo, te estoy dando como la fotografía por encima, ¿no? Hay muchos puntos finos que cubrir antes de eso, pero eso puede ser una planeación financiera. Existen ya planeaciones fiscales un poquito más fuertes en donde puedes hacer llegar a los socios hasta 1,000,000 de pesos, en donde
esa cantidad de dinero sea deducible para la empresa y no acumulable para el socio, y todo es con el marco legal vigente, ¿eh? No estamos hablando de irregularidades, no. Claro. Aquí no estamos hablando de venta de facturas, que ese es el deporte nacional encabezado por casi todo el mundo, ¿no? Es otro mito y otra realidad que te va a Exactamente. beneficiar y que te ayuda, pero a la larga Es un te afecta. perjuicio que te puede impactar de manera fiscal e incluso penal. Entonces, ese es otro tema. Entonces, no, aquí estamos hablando de lo que realmente puede ayudar al contribuyente. Ujú. Y hay que cambiarle ese chip, justo en el sentido de que él entienda que el pagar impuestos puede traerle un beneficio más que un perjuicio. Obviamente no les vas a decir, vas a pagar 100, 200. No, no, no. Tiene que ser, a mi punto de vista, acorde a lo que ganas, es lo que pagas. Entonces, el primer punto es tener un financiero que sepa fiscal. Correcto. Ese es el tip principal que podrías darnos a los empresarios, un fiscalista que sepa finanzas. O viceversa. Exactamente, es correcto, porque la parte de una buena planeación fiscal es una muy buena estructura financiera con base en las normas de información financiera. Y si no existe esto, ¿dónde empieza el verdadero riesgo para el empresario? O sea, si no tiene estas armas, estas personas, estas técnicas, este conocimiento, ¿dónde empieza el verdadero riesgo de que dice, bueno, ya no tengo la estructura financiera, ya hice las malas prácticas que muchos hacen? ¿En dónde empieza el verdadero riesgo que él lo puede identificar de ya, no puedo seguir así, Muy necesito tomar sencillo. el buen camino? Año con año, cerca del cierre del año, se publica lo que es el presupuesto de ingresos y egresos, y un término que tiene un par de años muy vigente hoy en día, que se llama Plan Maestro, que lo publica el SAT. El SAT tiene ciertas particularidades o vertientes sobre los cuales son un foco rojo, y ya te mencioné algunas. Ujú. La primera es que seas una empresa que viva reportando pérdidas fiscales todo el tiempo. Y me corrijo, no que seas una empresa, que seas un contribuyente, porque un contribuyente puede ser persona física o persona moral. Segundo punto, que estés pagando ISR con base en un porcentaje menor al que para la autoridad es el correcto. Tercero, que simules la compra de operaciones, o sea, la compra-venta de facturas. Cuarto, que pagues o que no pagues las retenciones correspondientes. Y último, que tengas variaciones entre lo que declaras y lo que obra en el poder del SAT. Desafortunadamente y afortunadamente, me puedo atreverte a decir que somos un país primermundista en fiscalización, ¿eh? Quisiéramos serlo en todo, pero no. En fiscalización somos un país primermundista. La autoridad tiene algoritmos, así como inteligencia artificial que te detecta patrones y variaciones en tus declaraciones. Aunado a esto, con base en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal que te habla de los diferentes tipos de CFDIs, empieza a hacer sus cruces, vota algo y llega a manos de una persona, y esa persona ya empieza a mandar las cartas de invitación o los diferentes actos administrativos. Entonces ya no es como antes. Hoy tienes que, empresario, entender, comprender que necesitas un buen aliado a tu lado para que al final del día no se vuelva en un costo, sino en una inversión el tener un buen asesor. Eso es lo que no puedes quitar hoy en día del chip de un empresario. ¿Y en qué punto el empresario, tú has notado que ya empieza a tener ese chip ya no es un costo, ya es un beneficio, ya es algo que requiero hacer para el bienestar de mi empresa y asegurar pues que siga funcionando de la mejor manera? Los medianos, los grandes, ¿en qué momento? O ya porque facturan tanto al año, o porque ya tienen tantos empleados. ¿Cuál es como el que has notado tú que ya El empieza patrón. el patrón? Fíjate, te voy a platicar una anécdota 100% real de mi firma. Se acerca conmigo una persona física y me dice, oye, quiero que me lleves la contabilidad. Vienes recomendado de tal persona, sí, así, así, esa. Ok, perfecto. ¿Cuánto me cobras? Bueno, yo te voy a cobrar 20,000 masiva mensual por llevarte la contabilidad. Ay, es que cobras muy caro, es que esto, que el otro, que mira, que no sé qué, y el pero, ¿no? Traigo muchos problemas, tengo muy detenido muchos pagos, etcétera.
Y yo le dije, vamos a hacer esto. Te voy a dejar mi iguala en 15,000 masiva, 5,000 menos, ¿ok? Pero yo te garantizo que en un año, con base en la estructura financiera que yo te voy a armar y en el cómo te voy a ir orientando, si tú no ves dos cosas, incremento en tu patrimonio, incremento en tu facturación, incremento en tus utilidades, la iguala me la bajas a 10,000 masiva. Por el contrario, si en un año a revisión en comparación de cómo llegaste a cómo estás conmigo lo ves reflejado, me vas a pagar lo que ya te estoy cobrando. No, perfecto, no que sí, adelante, contra, vamos a hacer negocio. No hubo tema, pasa el año y no me acuerdo. Llega marzo, oye, ¿te acuerdas, fulanito, que platicamos y que dijimos esto y esto y esto? No, pues sí, pues ya pasó. Tus utilidades las sé yo, no me lo puedes mentir. Y tú menos, traes una camioneta del año que pagaste de contado. Y nada más se empieza a reír y me dice, ok, contador, ok, está perfecto. Entonces aceptó el hacer retroactivo mis honorarios. Yo me acordé en marzo y me pagó la diferencia de enero a la fecha. Entonces, esa es la parte interesante, hacerles cambiar el chip de que sí hay que pagar, pero hay que estructurar una planeación financiera y fiscal para que pagues lo que debe de ser y de igual manera veas reflejado utilidades en tu empresa. ¿Qué es lo que tú les recomendarías a las empresas, empresarios, contribuyentes? ¿Qué es lo que deberían de empezar a hacer hoy si quieren mejorar en su estructura financiera, en su estructura fiscal? ¿Qué es lo que ya deben de decir? Ya necesito empezar con esta, pero empezar. Yo creo que la parte medular es, en primera, no cuestionar el pagar un buen asesor. Y en segunda, si nunca has recibido una carta de invitación por parte de la autoridad, a quien tienes, aunque me pese porque pues me estaría quitando yo propia publicidad, pero pues no tienes necesidad de cambiar de contador. Está haciendo muy buen trabajo a quien tienes. Si por el contrario estás recibiendo cartas de invitación de la autoridad de manera consuetudinaria, dices, bueno, oye, algo está pasando. Ahí hay un foco rojo, entonces hay que tomar las cartas en el asunto y buscar a alguien que te lleve de la mano, insisto. Hoy en día pagar un contador no es un gasto. Pagar un buen contador es una inversión que te puede llevar muy lejos o te puede arruinar, por el contrario. ¿Qué diferencias hay entre cartas, invitaciones y los avisos que te llegan al correo? Sí, dice literal, carta invitación o aviso de que te reportes al SAT o cómo ellos lo pueden identificar. Muy buena pregunta, mira, la diferencia es muy sencilla. Un aviso es, te invitamos a que este 30 de abril no falles en tu declaración anual. Eso es un aviso, ¿ok? Una carta de invitación es, oye, derivado de la información que cuentan nuestros padrones electrónicos, nos percatamos que tienes 50,000 pesos de IVA declarado, pero con base en tus FDIs, realmente son 58,000. Tienes una omisión de 8,000. Te invitamos a que revises y regularices tu situación en caso de que así lo conlleve. Entonces, esa es la diferencia de un comunicado a una carta de invitación. Y las cartas de invitación pueden tener diferentes vertientes. Puede ser una verificación profunda express, que prácticamente es un oficio, te detecté estas diferencias, tienes tantos días, corrígelo. O una verificación profunda, que es un Zoom en donde estás tú, tu contador, y por el otro lado está un auditor, está el subadministrador y está un abogado del SAT. Pues Entonces, esa ya se vuelve un poquito, híjole, peligrosa, exacto. Me ha tocado atender de las dos. Y también están las otras que simples son cartas de invitación muy sencillas. Son las cartas de invitación por correo electrónico de buzón tributario y atiéndela o aguas. Entonces, esa es la diferencia importante. Bueno, y llegamos al momento más esperado de este podcast siempre. La pregunta que nadie hace, hoy le va a tocar contestarla a nuestro invitado de honor, a Jorge. Bueno, para poner contexto, muchas veces hablamos del SAT, de las obligaciones que hay que cumplir, de las leyes que nos impone pues el país, pero muy pocas veces hablamos de esto y la ponemos sobre la mesa. La voy a leer para que sea muy certera mi pregunta. ¿Qué tanto del problema fiscal en México no es la ley, sino la forma en la que los empresarios toman decisiones dentro de ella?
La A ver, sí, repito, sí, por la favor. repito nuevamente. ¿Qué tanto del problema fiscal en México no es la ley, sino la forma en la que los empresarios toman decisiones dentro de ella? Mira, ahí hay una respuesta compartida. ¿Por qué compartida? Porque la verdad voy a atribuir 50% a la autoridad y 50% al contribuyente. Existe en el Código Fiscal de la Federación un artículo que faculta a la autoridad a que mediante reglas de carácter general se emitan resoluciones misceláneas para aclarar así artículos que vienen en la propia ley. Hasta ahí todo va perfecto, ¿sabes? Un abogado te puede explicar perfectamente la jerarquía en materia legal, en donde sabemos que reglas de carácter general jamás podrán estar por encima de la ley. Para que te des una idea, la ley está como por acá y las reglas como por acá. Entonces, el problema que tenemos es que la autoridad, mediante reglas, se autofaculta para imponer nuevas atribuciones a los contribuyentes, cosa que no es legalmente correcto. Pero lo tienes que hacer, así de simple, porque por reglas se faculta. ¿Ok? Entonces, desde ahí hay una parte importante en donde es un problema por parte de la autoridad. ¿Y dónde viene el problema por parte del empresario? Entiéndase, persona física o moral. Es la parte de no querer pagar impuestos, ¿sabes? Es la parte de decir, no quiero pagar. Es la parte de decir, no, pues hazle como le tengas que hacer, pero no me interesa pagar. Y a mí no me interesa tener esa clase de clientes, ¿sabes? Afortunadamente hoy en día estamos en una facultad dentro de mi firma, que es de contadores y abogados, en donde me puedo dar el lujo de decir, te cobro muy caro, allá afuera hay quien te cobra más barato. Eso es lo que yo cobro. No quieres pagar impuestos, o esto, o clientes demasiado tóxicos es la palabra, que no te pagan en tiempo, te exigen demasiado y aparte son tóxicos. Vámonos, exacto, que no tienen la cultura fiscal de pagar. Yo, que soy el contador de la empresa, que tengo también actividades empresariales, pago impuestos, mis empresas pagan impuestos, porque tienes que contribuir al gasto público al final del día, es una obligación. Y no es congruente que no pagues impuestos, tengas utilidades o tengas bienes o activos. Entonces, va de los dos, va de la parte de la autoridad al no ser clara mediante ley y va por la parte del empresario a no tener la cultura fiscal de pago. ¿Y cómo se puede empezar a tener esa cultura? ¿Crees que venga de la escuela, de la educación, de la socialización de estas nuevas reglas por parte del gobierno? ¿Cómo para el empresario sería, ok, voy a contribuir, voy a que sea para el gasto público? Ellos, ¿cómo crees que tendrían que verlo? Porque muchas veces ni ves alumbrado público, ni ves que se está usando para las cosas que se tengan que usar, ya es otro tema, pero a lo mejor, pues empezar a enseñar al empresario desde niño a acostumbrarlo a que se tienen que empezar a... Mira, hay dos respuestas a esa pregunta. La primera es, existen hoy en día ya escuelas muy perfiladas hacia crear niños empresarios y a que les cambien el chip de nace, crece, reproduce, te busca un empleo, un salario fijo y muere, ¿no? Exacto. Entonces, ya hoy en día esa parte ya está cambiando. Ahora, ¿qué pasa con los clientes o empresarios nuevos que llegan a mi firma? Yo soy de, a ver, vente, te voy a traer como niño chiquito de la mano y te voy a explicar por qué tienes que pagar. Es mi deber como asesor el explicarles, el decirles, el hacerles ver que tienen que pagar impuestos, que en esta vida no se la pueden estar llevando con pérdidas fiscales, que si lo hacen puede traer repercusiones. Entonces, hoy en día esa es la parte que debemos de tener nosotros los asesores en materia financiera y fiscal. Crearle la cultura al empresario. Me ha tocado empresarios que literalmente no tienen escuela, pero tienen un billetote. Entonces esos son a los que más tienes que llevar de la mano.
Entonces, esa sería la respuesta para esta pregunta. Y bueno, para ir cerrando, dinos los 3 mitos más comunes que dices hay que romperlos para que esto avance y tengan una estructura financiera consolidada y se vaya formando paso a paso. 3. 3. Primero, entiendan, grábense, tatúense. No existen cuentas no fiscales. Desde ahí hay que partir sobre eso. Segundo, es un mito creer que te la puedes ir por la vida sin pagar impuestos y solo reportando pérdidas. Y tercero y más importante, para que tengas una buena estabilidad financiera dentro de tu empresa, tienes que tener la cultura de pago de contribuciones. Así de simple. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Para ir cerrando, para ser un mejor empresario y para avanzar, no solamente lo más importante es vender más, sino tomar las mejores decisiones. Y en este podcast les traemos a los mejores asesores. En este caso, pues Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Toda tu sabiduría, todo lo que nos dijiste nos va a aportar mucho para los empresarios que van en crecimiento, los emprendedores que tienen miedo de darse de alta porque piensan que van a tener muchas más consecuencias que beneficios. Y pues, este fue el episodio del día de hoy. La pregunta. De la pregunta que nadie hace. Y muchas gracias. Hasta luego.